un tiempo de adoración al Señor, de oración por nuestro país y de compañerismo, de convivencia. Hermanos, de verdad creo que necesitamos orar por nuestro país. De verdad necesitamos orar por nuestro país. Si bien es cierto, la situación se ha ido agravando, hemos estado escuchando muchas cosas que habíamos escuchado anterior, pero de pronto nos hemos dado cuenta de cosas que están pasando en nuestro país. Así que no dejemos de orar por nuestro país, pero sobre todo, hermanos, creo que el tema de esta hora nos va, bueno, hemos estado hablando del libro de los Hechos, pero es básicamente eso. La iglesia es la defensora de la verdad, la anunciadora de la verdad. La iglesia es la poseedora de la verdad. La iglesia de Cristo es la poseedora de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la iglesia tenemos esta gran tarea, una hermosa tarea a la vez. No es fácil la tarea, pero es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y lo vemos, hermanos, desde los inicios, lo hemos estado leyendo. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 13. Y comenzamos esta última etapa, o esta tercera etapa que nos menciona en Hechos 1:8: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Y veíamos en Hechos 13, versículos del 1 al 12, cómo la iglesia unida, reunida, orando, ayunando, en compañerismo, pero sobre todo en dirección del Señor. El Espíritu Santo habló y les mostró, dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he encomendado, los he llamado. Y hermanos, creo que esta obra es a la que el Señor ha llamado a su iglesia. Si bien es cierto que la iglesia primitiva se empezó a extender de una manera posiblemente para nosotros desordenada, porque cada quien iba evangelizando, pero creo que aún a la fecha, cada uno por donde vayamos necesitamos estar compartiendo la palabra del Señor. Donde vivamos, donde el Señor te ha puesto, tenemos que ser luz. Pero en este capítulo 13 nos hablaba de cómo la iglesia era guiada por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir más allá de sus fronteras. Siempre había fronteras, siempre había un lugar cercano en el que se estaba compartiendo, y siempre había que ir más allá. Y la iglesia unida escucha la voz del Señor, y entonces oran por Bernabé, oran por Saulo, y los encomiendan al Señor. Y gracias a que la iglesia estuvo con un oído atento, se organizan, estaban en comunión, entonces pueden escuchar la voz del Espíritu Santo y enviar a Bernabé y a Saulo. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 13 hasta el final. Y dice: uy, ahora sí el pastor se va a aventar toda la tarde, porque son muchos versículos. Pero les voy a decir algo, hermanos. Aquí vamos a encontrar el primer sermón del apóstol Pablo, el primer sermón que se escribe aquí, que se relata en la Biblia. Posiblemente hubo más, no lo sé, pero este es el primer mensaje del apóstol Pablo. Y lo vamos a ver un poquito al detenimiento, pero solamente quiero dar una introducción en los primeros versículos para comenzar con este sermón del apóstol Pablo. Versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, lo leíamos la semana pasada también, se apartó de ellos, ¿verdad? Aquel hombre que habían llevado, de pronto se volvió, aquel joven dijo: yo mejor no quiero seguir en este viaje, se apartó, y dice ahí la escritura que volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga. ¿Cuándo? Un día de reposo. Me llama la atención lo siguiente, porque esta frase, un día de reposo, se va a repetir en varias ocasiones. Un día de reposo. Y un día de reposo, Pablo, Bernabé llegan a esa sinagoga. Ellos estaban encomendados para que fueran a los gentiles, ¿sabes? La encomienda era para que los gentiles conocieran. Sin embargo, lo vamos a ver
casi en todo el libro de Hechos, que el apóstol Pablo, cada vez que llegaba a un lugar, generalmente llegaba a una sinagoga. Y dice uno, ¿qué desobediente? ¿No? De hecho, en la sinagoga siempre obtenía, o la mayoría de veces obtenía muy poca respuesta. Después de ir a la sinagoga, luego ya iba con los gentiles. Y la verdad es una, Pablo no está desobedeciendo en sí. Yo creo que Pablo tiene algo en su corazón. Pablo ha sido encomendado para alcanzar a los gentiles, pero Pablo es un hombre que sabe que es conocer la ley, conocer las escrituras, pero al mismo tiempo estar lejos de Dios, al mismo tiempo estar persiguiendo a la iglesia y al mismo tiempo estar persiguiendo a Cristo. Así que lo que yo puedo mirar en estos pasajes es que el apóstol Pablo en su corazón tiene un deseo de que también escuchen quiénes, pues estos hombres que están cada día de reposo en las sinagogas, estas personas que están continuamente leyendo las escrituras. Y gracias a Dios que también hay personas que de pronto se convierten. Pero este es el anhelo del apóstol Pablo, aunque siempre después lo vamos a encontrar yendo a los gentiles. Dice allí, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Están ahí ellos. Acuérdense que el apóstol Pablo es un hombre instruido en la ley. Dice la escritura que él tuvo una universidad. Su universidad fue a los pies de Gamaliel, un hombre tremendo, conocido. Así que pueden imaginarse, llega ahí, dice, ese es Saulo o ese es Pablo, y dice el versículo 15, y después de la lectura de la ley, que era lo que se acostumbraba, y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ellos vienen y se sientan, y ellos van y les dicen, varones hermanos, ¿y qué les dicen? Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Otra vez, hermanos, este es como el pase a gol. Cuando tú vas y dices, hoy me voy a sentar. Cuando tú estás en una reunión y solamente dices, hoy voy a estar aquí, quiero convivir, quiero estar. Y de pronto alguien dice, ¿quieres decirnos algo? ¿No les ha pasado? Cuando te invitan a algún cumpleaños y luego dices, ¿no quieres decir algunas palabras? En la cena de Navidad, oye, tú vas al templo, tú lees la Biblia, ¿no quisieras compartir algo? Aún, sí, en un sepelio, ¿verdad? Vamos a ir. ¿No quiere alguien compartir algo? Yo siempre les he dicho que mi primer sermón fue en un velorio y yo tenía 13 años de edad y me aventaron literalmente. Pero esta parte de ¿no quieres compartir? Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llama, cuando el Espíritu Santo nos pone, nos dirige, las oportunidades que van a salir, van a surgir. Cuando menos te lo esperes, donde menos te lo esperes, en medio del trabajo, al final del trabajo, en la comida, en la noche, con un vecino, hay algo que tú quieras decir, hay algo que tú quieras compartir. Y esto es lo que le sucede a ellos. Y llegan ahí, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y aquí comienza este primer mensaje que está escrito aquí en el libro de los Hechos del apóstol Pablo. Dice que como que se levanta y hace señal, no pensar algo así, o silencio, y todos están atentos a escuchar lo que el apóstol Pablo va a hablar. Y mi pregunta era, ¿qué voy a hacer cuando llegue ese momento? ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue ese momento? Oye, ¿no tendrás algo que compartirnos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Cuando en tu familia o en tu trabajo te den esa oportunidad, ¿tienes alguna palabra? A veces te llaman por teléfono y te dicen, hay algo que estoy pasando esto, ¿tienes algo que decirme? ¿Y qué decimos? Ups. Necesitamos, hermanos, necesitamos estar listos, estar dispuestos. Pero quisiera que veamos este mensaje del apóstol Pablo y que vayamos viendo algunas cosas. Dice así
varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y desde el versículo 17 en adelante, yo quiero que veamos, versículo 17 hasta el 22, quiero que veamos, quiero rescatar solamente algunas cosas aquí. Y quiero decirles lo siguiente. Pablo lo primero que les va a mostrar es la naturaleza de Dios, quién es Dios, su amor, su gracia, lo que es bueno. Pero al mismo tiempo allí les va a mostrar otra cosa. Ustedes son unos rebeldes. La condición del hombre, la naturaleza del ser humano, eso es lo que les va a mostrar. Vamos a leer y quisiera que viéramos viendo allí cómo Pablo les muestra quién es Dios. El Dios de este pueblo de Israel, ¿bien? ¿Cómo comienza? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, ¿qué hizo? Los sacó. Así que se fijan, dice, el Dios del pueblo de Israel enalteció, ¿verdad? Escogió a sus padres, enalteció al pueblo, ¿qué más? Lo sacó de ella. Dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. De ahí viene esta parte. ¿Los que hizo Dios? Los soportó. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en algunas porciones, cómo el Señor ha soportado a su pueblo. ¿Saben por qué? Por el pecado continuo que hay en el pueblo. Pero mira, este Dios maravilloso hizo esto. Aunque el pecado está ahí. ¿Cuál es el pecado del pueblo de Israel? La idolatría, el chisme, la envidia, la vanagloria, el creer que ellos podían hacer todo. Y el Señor dice, los sacó con mano poderosa, los escogió, los enalteció. Sigue diciendo, ve el versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, ¿qué dice? Les dio en herencia territorio. ¿Qué más? Después, como por 450 años, ¿qué? Les dio jueces. ¿Cuál era la función de los jueces? Era liberarlos, era sacarlos adelante. Y dice que era por un tiempo, y cuando el juez moría, ¿qué pasaba? El libro de Jueces está lleno de una frase: y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel delante de Dios. Y otra vez se volvieron a hacer lo malo, y otra vez y otra vez. Pero Dios en su misericordia, la diferencia, les dio jueces. El versículo 21, luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Qué veo ahí en ese pasaje? Hermanos, las bendiciones de Dios, la bondad de Dios. Pero también este pequeño versículo que me dice que el Señor por 40 años lo soportó en el desierto, después de haberlo sacado, después de haber visto el mar rojo abrirse y pasar por el medio. Si has visto un milagro de esta magnitud y aún sigues negando el poder de Dios, y aún sigues renuente a humillarte delante del Señor, no eres el único. El pueblo lo hizo. Y sabes, porque lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí es la bondad de Dios y el pecado del hombre, la maldad del hombre que está de continuo. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos expuestos a dar una palabra? Cuando alguien te dice: ¿tienes alguna palabra para mí? Te diría: háblale de la bondad de Dios, háblale del amor de Dios, háblale de la misericordia de Dios, pero no dejes de hablarle de su pecado. No dejes de hablar de la maldad del hombre. No dejes de hablar de la condición del hombre de pecado. El corazón del hombre dice que es de continuo hacer el mal. Así es la naturaleza del hombre. La naturaleza de Dios es a dar, a bendecir, a levantar. Pero entonces el apóstol Pablo lo primero que hace es mostrarle esto.
la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero también dice, por un tiempo de 40 años, los 40 años que estuvieron en el desierto. Y escuchen esta frase, Dios los soportó. Su rebeldía, su pecado, el Señor lo soportó. La segunda cosa que tú puedes hablar cuando alguien te pide una palabra, cuando tú vas a hablar ante un grupo de personas o solamente a una persona, están en los versículos del 23 al 25. Muestra que a pesar de la rebelión del hombre, Dios es fiel a su promesa. A pesar de la rebelión del ser humano, tú tienes que expresarle que Dios es fiel. Vean lo que dicen los versículos. Hablando después, terminó el 22 diciendo que levantó, ¿verdad?, a un rey. ¿Quién era? David. Y da testimonio diciendo, David, hijo de Isaí, varón como conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero vean, versículo 23 en adelante. De la descendencia de este, ¿de quién? De David. Y conforme a la promesa, Dios que levantó a Jesús por Salvador de Israel. Sí, Dios es bueno, sí somos pecadores, y en medio de todo esto, aún con nuestra rebeldía, aún con nuestro pecado, Dios es fiel a sus promesas. En Génesis 3, capítulo 15, nosotros encontramos esta promesa que se le conoce como el protoevangelio, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo a la serpiente, ¿verdad? Va a haber una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La serpiente va a dar una herida superficial, que es en el calcañar, pero a ella le van a dar una herida mortal, que es en la cabeza. Y está hablando de esta descendencia que llega por David. Dios, a pesar de la rebelión del hombre, es fiel a sus promesas. Vean el 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Y dijo: no soy él. ¿Te acuerdan que dice ahí en Juan? Dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno, ¿qué? Desatar la correa del calzado de sus pies. La promesa de Dios se hace presente aún cuando el hombre es rebelde, aún cuando el hombre es pecador, aún cuando nos hemos apartado. Dice, ¿no? Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, está diciendo, Dios es fiel ahí a sus promesas. Terminando este versículo 25, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. La tercera cosa que podemos compartir es que las promesas de Dios se cumplen en la muerte de Jesucristo. Las promesas de Dios se cumplen en la muerte de Jesucristo. Veamos los versículos 26 hasta el 33. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, fíjense lo que dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen, ¿cuándo? Todos los días de reposo se leían esas palabras, todos los días de reposo, iban las personas a ese lugar a escuchar. Pero dice el apóstol Pablo, ¿sabes? Sus gobernantes no conocían a Jesús. Es más, no conocían las palabras. Bueno, sí las escuchaban, sí, pero no las conocían.
No las conocían. Y aun cuando no las conocían, dice esas palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué hicieron? Las cumplieron al condenarle. Aún sin entender, aún queriendo callar, aún queriendo dominar, dice la Escritura, que aún ellos cumplieron lo que ya estaba escrito. Versículo 28, y sin hallar en él, ahora está hablando de Jesús, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se matase. Están todos ahí, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente decía, a Barrabás, suelten a Barrabás. Y estaban cumpliendo esas palabras. Pidieron a Pilato que se le matase. Versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Otra vez, vean esto. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, aun cuando escucharon, pero no le conocían, todas las palabras de los profetas, cumplieron. Pero todo, dice allí, fue para que se cumpliese, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El Evangelio, hermanos, cuando pensamos en que todo se cumplió en Cristo, sí tenemos que decir que Cristo fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero el Evangelio está incompleto si no hablamos de que Él resucitó, se levantó de los muertos. Dice ahí la Escritura, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos que el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, un Evangelio de una promesa hecha a aquellos que estaban en pecado, que vivían en pecado, que la sabían, la cual, dice el verso 33, Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿A quiénes? Dicen, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, ¿verdad? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, es bien importante que nosotros hablemos del Evangelio y compartamos el Evangelio, donde el centro de este Evangelio es Cristo. Cristo. La obra de Cristo en la cruz es lo que nos salva. Así que cuando alguien nos pregunte, nos pida palabras, nosotros podemos, de alguna forma, como lo hizo el apóstol Pablo, hablar del amor de Dios, de lo bueno que es Dios, pero hablar también de la condición del hombre. Tenemos que hablar acerca de como dice el versículo 23, de esa descendencia que, a pesar de nuestra rebelión del hombre, Dios cumple su promesa, como la cumplió en David. Dios cumple su promesa, y tenemos que hacer énfasis en que la promesa se cumple en la muerte de Jesús. Ahora, Pablo no está diciendo, esto es lo que yo me imagino, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Y aquí es muy importante, necesitamos basar lo que estamos diciendo en la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más el versículo 33 al 37. En estos versículos el apóstol Pablo cita tres partes de la Escritura. Tres partes de la Escritura. Pablo no dice, yo no estoy inventando nada. Vean el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿Y cómo dice? Como está escrito. Qué importante es que nosotros conozcamos la Escritura. A veces no vamos a tener la Biblia a la mano, a veces sí. Es bueno saber encontrar la palabra de Dios, pero a veces no la vas a tener a la mano. Necesitamos memorizar la Escritura. Y Pablo dice, Dios lo resucitó, como dice la Escritura. Y va a la cita. No dice la cita como nosotros la conocemos, porque no existían
pero dice lo que contiene. Dice allí: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego sigue diciendo: y en cuanto a que se levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, lo dijo así. Y otra vez va a la escritura, ¿verdad? Ahora va a Isaías. Dice: os daré las misericordias fieles de David. Y aquí está hablando de la promesa que le había hecho a David, allá en Isaías 55. La escritura una vez más, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, y cita, ¿verdad? Dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. La escritura, una vez más, cuando presentamos el Evangelio de Cristo, es importante que tengamos la escritura. Si tenemos la Biblia, pero si la tenemos en nuestra mente, es muy sencillo que podamos citarla. Dice la palabra del Señor: si la persona tiene una Biblia, hay que compartirlo. Si tenemos una Biblia, hay que mostrárselo. Jesús cita las escrituras y Él está diciendo: todo estaba escrito, dice el apóstol Pablo. Todo estaba escrito. Ahí dice. Y tenemos el ejemplo de Jesús cuando vamos allá a Mateo 4, cuando Él va al desierto y es tentado por el diablo, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús contra esa tentación? Usa la escritura. Llegamos aquí a este punto maravilloso, versículos 38 y 39. Habla del pecado, habla de que todo se cumple en Jesús, habla de la bondad de Dios, habla de lo que las escrituras le afirman, pero llega a este hermoso momento, versículos 38 y 39, y este es el momento de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Sabed esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de Él, ¿qué? Se os anuncia perdón de pecados. Después de hablar de Jesús, después de mostrar a Jesús, después de mostrar las bondades de Dios, el pecado del hombre, después de mostrar las escrituras que lo avalan, que lo afirman, el testimonio de Juan mismo, ahora dice: deben saber esto, hermanos varones, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Estas son, hermanos, las buenas noticias. Si yo solo me quedo diciéndole que es pecador, no hay buenas noticias. Si yo solamente le leo toda la ley y le digo te vas a condenar, no hay buenas noticias. Si yo le digo que todos somos buenos y que Dios también es bueno y que no hay ningún problema con lo que hagas, ¿qué buenas noticias vas a esperar? Ninguna, porque todo está bien. Pero cuando muestras la necesidad, entonces viene la necesidad de las buenas noticias. ¿Y cuáles son? Que hay perdón de pecados. Dice el versículo 39: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, que dice, no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Son buenas noticias? Sí. Son buenas noticias para aquel que dice: yo ya hice de todo y no sé qué hacer más. He probado todo, no sé dónde encontrar esta respuesta. Y la buena noticia que menciona el apóstol Pablo a aquellos hombres religiosos es: en Cristo hay perdón de pecados, y en Cristo puedes ser justificado de todo aquello que por tus obras no podrías ser justificado. Qué buenas noticias. Es por fe, no es por obras. Es por fe, no es por obras. Tus obras no pueden. Y si quisiéramos decir que es por obras, solamente hay una obra que no puede pagar, y es la obra de Cristo Jesús. Es la obra de Cristo Jesús. Al final, versículos 40 y 41 de este mensaje, el apóstol Pablo le habla de una advertencia. Y dice así: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y esta advertencia otra vez no es de lo que Pablo les está advirtiendo. Me la van a pagar o van a ver, ¿no? Otra vez va a la escritura y dice: mira lo que dice la escritura. Y los profetas dicen, esto está en Habacuc 1: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad
o menospreciadores. Y está hablándoles a aquellos que lo menosprecian. Y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Ten cuidado, esta es la advertencia. Ten cuidado, ten cuidado. Así que cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, hermano, necesitamos hacerlo. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, dice Pedro, para que cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Te has ido alguna vez diciendo, pude haber dicho muchas cosas, no supe qué decirle, no supe qué compartir, había dudas, no supe qué hacerlo, no supe? Compártele del amor de Dios, compártele del pecado del hombre, compártele de la promesa de Dios. Aún cuando nosotros somos infieles de su palabra, Él permanece fiel. Compártele acerca de que la salvación es a través de Cristo. Compártele acerca de que ahí la palabra de Dios dice que Él nos da vida, Él nos perdona nuestros pecados al que cree. Es justificado por la fe aquel que cree. Terminamos el pasaje del verso 42 en adelante, vemos las reacciones que hay. ¿Cuál es la reacción? Hay varios grupos de personas ahí. Hay un grupo de personas que son aquellos que tienen interés, podemos llamarle de pronto curiosos, porque a veces así están. Vamos a leer así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, después de predicarles este mensaje del apóstol Pablo, yo lo comparo con dos mensajes. Cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, se parece mucho al mensaje de Esteban. Y lo quieres comparar ahí en tu casa, Hechos capítulo 7, se parece mucho al mensaje de Esteban. Pero en la segunda parte del mensaje del apóstol Pablo se parece mucho al mensaje de Pedro. No sé si él, por escuchar, pero se parece mucho ese mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque es el mismo mensaje. Porque es el mismo mensaje. El mismo mensaje que llevó a la muerte de Esteban. El mismo mensaje que llegó allá el día de Pentecostés al apóstol Pedro, aún estando allá en la puerta de la Hermosa, después de haber sanado a ese cojo, es el mismo mensaje. ¿Sabes qué, hermanos? Hoy sigue siendo, ¿qué crees? El mismo mensaje, el mismo mensaje. Dice ahí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, y subraya ahí, los gentiles, les rogaron que cuando el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Está un día de reposo? Dicen, el próximo, no podemos venir la próxima semana. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber esto. Cuando tú predicas de la palabra del Señor, siempre va a haber este deseo, posiblemente curiosidad o anhelo. Siguiente día de reposo. Versículo 43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que, ¿qué sucedió? Si les pidieron que volvieran la siguiente semana, ¿qué hicieron ellos? Verso 44. Volvieron. No termina cuando tú compartes con alguien, no termina ahí. ¿Verdad que no termina? Es más, ahí comienza. Cuando alguien dice sí quiero, cuando alguien te dice no quiero, pues ya terminó hasta ahí. Pero si alguien dice sí quiero, vuelven ellos, dice el verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y miren, hermanos, están estos que anhelan escuchar la palabra de Dios. Siempre, no te preocupes, va a haber los que anhelan escuchar la palabra de Dios y va a haber una respuesta como queremos oír más, pero también va a haber otros, los celosos de su vida, los celosos de lo que son, de cómo han vivido. Dice allí en el versículo 45, pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, dice, y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Así que va a haber también, sí va a haber. No todos van a decir sí quiero, no todos van a decir que sí.
Dice allí en los versículos 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero fíjense bien, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo está yendo a las sinagogas, aunque él está siendo enviado a los gentiles. A ustedes dice: era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que ¿qué? Que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Entonces Pablo dice: entonces, ¿qué hago? Pablo no sigue terqueando, como decimos, ¿no? Y mira, es que tú. No. Él entiende que su ministerio es hablar, su ministerio es compartir. Y estos hombres desechan. Dice: entonces nos vamos a volver ¿a quiénes? A los gentiles. Siempre va a haber una puerta, siempre va a haber. Y Pablo da sus razones, verso 47: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí otra vez estamos reafirmando cómo se cumple. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra se tiene que cumplir. Y Pablo lo entiende: este es mi ministerio. El Señor me envió a los gentiles, pero lo comparto porque yo he vivido lo mismo. Y ustedes serán los primeros que deben escuchar esto. Pero si ustedes no quieren, entonces hay un pueblo que sí quiere. Hay otro grupo, los que sí obedecen. Versículo 48: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y dice ahí: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y esto lo vamos a ver de una manera repetitiva. Cuando alguien predique el evangelio, siempre va a haber quien se opone, siempre va a haber el curioso que quiere escuchar, pero lo más importante es que siempre va a haber quienes puedan entregar su vida al Señor. Se gozaban los gentiles cuando escucharon esto, se gozaron, glorificaban al Señor, creyeron, dice la Escritura, creyeron aquellos que dice estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, hay quienes solamente tienen como: sí te escucho, quiero oírte otra vez, como curiosidad. Hay quienes se enojan y rebaten. Hay quienes obedecen a la palabra de Dios. Pero aquí nos muestra un grupo más. Son aquellos que no solamente no quieren escuchar, sino que se levantan en contra de, para persecución. Dice el verso 50: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así que todas estas personas o tipo de personas pueden existir. Nosotros deseamos que todas obedezcan, que todas crean, pero siempre va a haber, y lo vamos a ver de manera repetitiva. Y terminamos los versículos 51 y 52. Ellos entonces, después de que los despidieron, después de que los corrieron, ¿qué hicieron, hermano? Se agüitaron, dijeron: yo ya no voy a predicar más, mira cómo nos fue. No, dice: entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, se van de ahí, y los discípulos estaban llenos de gozo y de espíritu. Hermano, siempre va a haber un campo donde podemos compartir, siempre va a haber un momento para poder compartir. Pero no te olvides, ¿qué tienes que decir cuando alguien demande algo de tu fe? Cuando alguien te pida una palabra, cuando alguien te diga: ¿tienes algo que decir? Recuerdo en Tlajomulco de Zúñiga, llegó una vecina, yo no la conocía, dijo: pastor, no lo conozco a usted, pero me hablaron de usted, murió mi hermana, ¿puede ir usted a decir algo? ¿Dónde vive? Aquí soy su vecina, vivo a dos calles. Le dije: sí. Y estuve en un sepelio donde no conocía a nadie, ni al que había fallecido, a nadie, ni a la señora que me invitó. Y le decía a mi esposa: ¿qué cosas? ¿Cómo el Señor nos pone en lugares con personas? Si me dicen de la señora, no lo sé.
Si me dicen, ¿alguien aceptó a Cristo ahí? Aún no lo sé. Pero seguramente que la palabra del Señor no vuelve vacía. No vuelve vacía. Necesitamos estar listos y preparados. En esta semana alguien te va a pedir una palabra. Alguien te va a hablar por teléfono. Alguien se va a acercar contigo y te va a decir, ¿tienes una palabra que quieras decirme? ¿Quieres compartirnos algo? Y hermano, compártele el Evangelio de Cristo. Compártele el Evangelio que puede transformar su vida. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este mensaje del apóstol Pablo, ahí está escrito. El mensaje de Esteban, del apóstol Pedro, ahí están escritos. ¿Cuál es la razón? Que necesitamos hablar en todo momento, a toda persona, todo lugar, todo el mensaje de Dios. Hay gente que necesita escuchar. Estos hombres religiosos que semana con semana se sentaban a escuchar la ley, ellos necesitaban escuchar acerca de Cristo. Ellos tenían que escuchar. Gracias por la vida del apóstol Pablo, porque él estaba listo. Pero hoy, Señor, queremos decirte, tal vez mañana nos vamos a enfrentar con alguien que está demandando una palabra. Hay personas que quieren palabras de ánimo, hay personas que quieren palabras de aliento, hay personas que necesitan aún un abrazo. Señor, te rogamos para que este abrazo o estas palabras tengan todo el sentido, que podamos entender que la mayor necesidad de un matrimonio que se está divorciando es Cristo, que la mayor necesidad de un hombre que está en el hospital con los días contados es Cristo, que entendamos que la mayor necesidad de un hombre que vive en los vicios, perdido, es Cristo, y que mostremos tu amor, que hablemos tu palabra con sinceridad y con valentía, sabiendo que tú harás la obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos va a dar guía, Señor. Nuestro México necesita que oremos, y nuestro México necesita que hablemos de ti. Nuestro México necesita ser libre del pecado. Nuestro México necesita ser libre de la condenación. Y tú has puesto en manos de la iglesia esta hermosa tarea. No está en los gobernantes, no está en los políticos, no está, Señor, en ningún empresario. Está en cada hijo tuyo, que alumbre, que sea luz. Queremos ser esto, Señor. Lo queremos ser para tu gloria y para tu honor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, paso lugar.